Comenzar con una oración. Yo había escogido un poco para el día de hoy. Madre nuestra amorosa, tú que en la pasión de tu Hijo viste con los ojos de la fe lo que a los ojos de los hombres era el amor de Dios destrozado por el pecado. Tú que ante los hechos no perdiste la esperanza. Tú que fuiste puente entre la pasión de tu amadísimo y su gloriosa resurrección, a sabiendas de que no hay amor mayor del que da la vida por sus amigos. Aunque la oscuridad viste nuestro camino y sofoque nuestras débiles linternas, haz que el brillo de la mañana sea para nosotros fuerza en cada día. Y aunque la cruz pueda arrojar sobre nosotros una sombra que de momentos parece demasiado grande y oscura, intercede ante Dios nuestro Señor para que permanezcamos bajo la cruz como tú, para que la mañana de la resurrección nos encuentre firmes en la fe. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Muy bien. Hoy yo quiero hablarles sobre todo de María en el cuarto evangelio. ¿Por qué María en el cuarto evangelio? Porque el cuarto evangelio es uno de los que más desarrolla el pasaje en que María aparece al pie de la cruz. En el diálogo que se realiza allí, hay un diálogo. Los diálogos son muy importantes en el Evangelio de Juan, porque los diálogos nos dan el sentido de los acontecimientos. Aquí hay un diálogo entre Jesús, María, directo. Desde la cruz, Jesús habla a María. Pero este diálogo no comienza aquí, el diálogo comienza desde mucho más antes. Solo en dos momentos vamos a hablar de María en el cuarto evangelio. En el momento de las bodas de Caná y en el momento de María al pie de la cruz. Es decir, al comienzo de la vida pública del ministerio de Jesús, en el primer milagro que Jesús realiza y también en el momento último de su vida, al final, que no es propiamente el final, sino que va a ser un nuevo comienzo. Y María va a jugar un papel muy importante. No olvidemos que el Evangelio de Juan se escribió tardíamente y que lo que Juan busca es profundizar en la fe, porque vamos a ver que los judíos que han seguido a Jesús encuentran dificultad porque son, digamos, cuestionados y ellos van a tener que argumentar su fe. Y entonces Juan está dando los elementos más importantes para argumentar su fe, incluso elementos de la escritura, porque en el diálogo con los judíos se tiene que usar las escrituras. Uno de los ejemplos bonitos del cuarto evangelio para comprender esto es el del ciego de nacimiento. El ciego de nacimiento va a la sinagoga todavía, pero a causa de su fe en Jesús, él va a ser expulsado de la sinagoga. O sea que estamos en un momento en donde el cristianismo y el judaísmo se están separando y entonces los cristianos tienen que dar razón de su fe. ¿Cuál es la razón de nuestra fe en la Virgen María? Y es algo que Juan ya nos responde desde el cuarto evangelio. Es bonito saber que ya en el cuarto evangelio hay un papel de María en la iglesia. Y ya se reconoce en María su papel protagonista también, no en el primer plano, pero sí coprotagonista de la salvación que Jesús viene a ofrecernos, María. No olvidemos que entre María y Jesús se desarrolla algo, no solo entre una madre y su hijo, se desarrolla una amistad especial. María nos lleva al corazón de Jesús. Es por eso que para conocer Jesús tenemos que pasar muchas veces por María, porque es ella, nos dice San Lucas, quien guardaba todas sus cosas en su corazón.
Y el guardar no es simplemente una memoria, es un contemplar, es una contemplación, lo que María hace en frente de Jesús. María es como la mamá que contempla a su hijo, que intenta como saber qué es lo que hay dentro de su corazón, qué es lo que él lleva dentro. Por eso nadie más que María nos acerca al corazón de Cristo, porque María sabe lo que hay dentro del corazón de él. Es alguien que ha contemplado desde pequeñito a Jesús, que guarda todas esas cosas y nos dice la Escritura meditándolas en su corazón. Es decir, que María es como esa mamá que sabe todas las cosas, digamos, de su hijo, nos conoce internamente. Por eso la mirada de una mamá es fuerte, porque nosotros sentimos, no necesita a veces hablar, simplemente mirarnos para hacerse entender y comprender que ella sabe exactamente lo que hay dentro de nuestro corazón. Por eso es en este contexto en que vamos a entrar en el cuarto evangelio. María está al inicio de la vida pública de Jesús, en el primero de los milagros, en las bodas de Caná. Las bodas de Caná, este bonito pasaje. Una de las cosas interesantes en el Evangelio de San Juan es que San Juan no habla de milagros. Él no utiliza el término milagros. Cuando él habla de aquello que Jesús hace, habla de signos, cambia el término, no son solo gestos extraordinarios. Los milagros siempre nos llevan a otra realidad mucho mayor. Por eso Juan nos va a hablar de signos. Y aquí nos va a hablar del signo de las bodas de Caná, de las bodas de Caná. Es algo que tenemos que aprender a comprender en el cuarto evangelio. Juan va a escoger 7 signos, no va a narrar todos los milagros. Va a escoger 7 milagros o 7 signos que son como las catequesis que él nos va a hacer sobre el camino que Jesús lleva hacia la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Aquí nos encontramos con el primero de los milagros. En el cuarto evangelio, la primera aparición de María es allí, en el momento del inicio de la vida pública de Jesús, el primero de los signos. Y Juan nos dice, estos signos son hechos para llevarnos a la fe. Por eso es importante la intervención de María en este signo. Es María prácticamente la que organiza este signo, la que hace posible, digamos, todo este ambiente en el que Jesús va a actuar, ¿no? Y también es la que introduce a los discípulos en la fe, en cierta manera, está jugando ya un papel importante en llevar a los discípulos a la fe en Jesús. María está en el inicio y al final del milagro nos va a decir, o del signo, nos va a decir, y gracias a este signo, muchos creyeron en él, muchos creyeron en él. O sea que si Juan no nos habla de los relatos de la infancia, vamos a ver que de pronto aparece algo en el prólogo, pero si Juan no nos habla de los relatos de la infancia, no es porque él no esté interesado en ellos, es porque tal vez Juan está interesado más bien en mostrarnos el papel de María en la primera comunidad de la iglesia, el papel de María en el nuevo pueblo de Dios, porque es un nuevo pueblo de Dios, en la nueva alianza, en esa que Jesús inaugura. El nuevo pueblo es inaugurado desde el momento en que Jesús llama a los 12 a estar con él, y acompañan a los 12 también muchas mujeres que no aparecen tal vez descritas como apóstoles, pero sí aparecen acompañando a Jesús en su camino. Vamos a ver que ellas se van a reunir un poco en la cruz, enfrente de Jesús, y María está allí como en su papel importante. Vamos a leer el texto de Juan para comprender un poco de qué se trata. Yo creo que si ustedes tienen la Biblia en la casa en español, ¿no? Lo pueden encontrar en el capítulo 2, versículo 1 a 12 del Evangelio de Juan. Nos va a decir, al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús les dijo, no tienen vino.
Y Jesús les dijo: mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os diga. Y había allí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una habían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: sacad ahora un poco y llevádselo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, pero los que servían que habían sacado el agua lo sabían, el maestresala llamó al novio y le dijo: todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has hasta ahora guardado el vino bueno. Este fue el inicio de las señales que hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, bajó a Cafarnaúm, él con su madre, sus hermanos y los discípulos, pero allí no se quedaron muchos días. Estamos aquí en el inicio de la vida pública de Jesús. Es el primero de los milagros. Jesús comienza a ejercer su ministerio. Y vamos a pasar aquí. Y es un relato que tiene tanto, si nos acercamos bien, algunos enigmas, como unas preguntas que quedan después de leer el texto. Por ejemplo, nosotros estamos en el contexto de una boda en Caná de Galilea. Y en esa boda, digamos, espere que se me pasó. ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí. Sí, señor. Sí, está perfecto. Ah, bueno. Espere que es que aquí tengo todo enfrente de mí. Estamos diciendo que hay muchas preguntas que el texto nos deja, digamos, ¿no? Porque no parece una narración, digamos, en que los protagonistas sean los esposos, ¿no? No se nos habla propiamente de los esposos de la boda, no se nos identifica a los que se van a casar. Y quien aparece como principal desde el comienzo es que María está ahí presente, lo primero que subraya el apóstol Juan. María estaba presente y Jesús es invitado también con sus discípulos. O sea que cuando se nos habla de la boda tiene también un carácter un poco significativo, un carácter simbólico, porque la boda es como la manera como se hablaba de la relación entre Israel, el pueblo de Israel, y Dios, como el amor esponsal. Dios ama a Israel como una esposa, nos va a decir el profeta Oseas. Y también el cántico de los cánticos nos va a narrar el amor entre Dios y su pueblo como el amor de un amado y una amada, como aquel que busca a Dios, pero no puede contentarse sino con los signos que este Dios deja, como el amante que busca a su amada pero nunca la encuentra, sino solo ve los signos de su paso por el camino, pero alcanza a ver la belleza de su amado en los signos que él deja. Y es así como se desarrolla todo el cantar de los cantares, como el amor de un Dios con el cual nunca podremos poseerlo, porque lo único que podemos ver son la belleza de los frutos que él deja por el camino, ¿no? La belleza de la creación, pero siempre serán un reflejo, nunca serán el amor mismo que nosotros podemos contemplar. Por eso aquí la boda adquiere un carácter más bien significativo. Ustedes se dan cuenta que la boda es el comienzo, ¿no? Es el comienzo. Y la boda nos muestra que allí estaba Jesús y allí estaba la madre de Jesús también juntos, ¿no? O sea, es como el inicio de unos nuevos tiempos en los que ese amor de Israel y de Dios
se van a encontrar. En Jesús se va a hacer realizar este encuentro. El encuentro de la humanidad con la divinidad, en una comunión perfecta que se realiza en Jesús. El encuentro de la humanidad con el amor grandioso de Dios, ese amor que tanto buscaba. Hay una de las cosas bonitas que a veces nos decimos unos a los otros, ¿no? Nuestro amor no es más que un reflejo del amor mismo de Dios. Por eso el amor no llega a satisfacernos completamente. Tenemos que ir más allá para descubrir ese amor de Dios que se refleja en él. Lo único que observamos es como el reflejo de un amor grandioso. Es por eso que no basta con el amor familiar. Es importante encontrar el amor grandioso de Dios que lo envuelve absolutamente todo. O sea que lo que vivimos no es más que un reflejo del amor grandioso de Dios. Y María se da cuenta de esto, digamos. María contempla esa comunión que existe en Jesús entre esa fragilidad de la condición humana y la grandiosidad del amor de Dios. Es esto delante de lo cual María como que se queda extasiada al contemplar a Jesús. Ustedes se pueden dar cuenta que aquí en el pasaje de las bodas de Caná, es María la que lleva las cosas a Jesús. No tienen vino, ella lo dice. Y lo dice porque es alguien que se da cuenta de la dificultad que hay en la fiesta. No tener vino en unas bodas era grave, porque el vino era como el signo de la alegría, el signo de una fiesta que vivía de los frutos del trabajo, ¿no? El vino era el fruto del trabajo humano en ese momento, porque el vino era el principal producto también de los israelitas, de la tierra en donde está el cultivo, ¿no? Y la boda, digamos, con esa abundancia de los frutos de la tierra, es signo de los tiempos buenos que vienen con Jesús. Jesús inaugura una nueva época, la época en que se va a realizar esa cercanía entre Dios y los hombres, y la tierra va a producir sus frutos en abundancia, ¿no? En abundancia. Ahí estamos entonces enfrente de las bodas de Caná. Otro misterio que aparece ahí que nosotros leemos fácilmente es que este milagro se realiza al tercer día, al tercer día. Si observamos bien desde el inicio del Evangelio, este tercer día es como la parte final de una semana, que ya se inició el conteo. Ya Juan cuenta cada día cuando llama a los apóstoles. Eso aparece ya antes del capítulo 2. Se ha venido contando los días del inicio del ministerio de Jesús. Inicia llamando a sus discípulos y ya han transcurrido 4 días cuando llama al último de ellos. Y aquí ya al tercer día nos dice, se ofrece este milagro, este primer signo. O sea que estamos en la primera semana del ministerio de Jesús. Lo que Juan nos cuenta es que el inicio del ministerio de Jesús se realiza en una semana. Nos narra el inicio como en una semana. O sea que en el séptimo día se realiza este milagro. El milagro que sigue a la creación. O sea que estamos en un nuevo como relato de la creación. Es el inicio de una nueva humanidad. Y ahí aparece otro de los enigmas de este relato de las bodas de Caná. En el séptimo día, Jesús realiza el primero de sus milagros. Estamos enfrente de una nueva creación, un nuevo orden que Jesús va a establecer. Del mismo modo como Dios dio inicio al mundo, así inicia Jesús su ministerio público, en una semana. Es por eso que digo que el Evangelio de Juan no está interesado tanto por narrarnos la consecuencia de los acontecimientos. Juan está más interesado por hacernos entender el sentido de la vida de Jesús. Por eso nos muestra a Jesús iniciando su ministerio público en una semana, y al final de la semana él inicia como esa nueva creación. Por eso la boda y el tercer día adquieren un gesto simbólico. Es como un enigma.
bíblico que Juan nos deja para que aprendamos a interpretar. Por eso la Biblia se interpreta a través de la misma Biblia. La boda, por ejemplo, es claro que cuando se habla de una boda, el novio, el que va a hacer el rol del novio, el papel del novio va a ser Jesús, porque es Jesús que va a distribuir el vino. Es interesante que no se habla, como yo les decía, del esposo y de la esposa. Se habla sin un nombre, como algo que no tiene identidad. Por eso este relato tiene un carácter también de catequesis, de manera como Juan nos quiere hacer entender el inicio de la vida pública de Jesús como el inicio de un orden nuevo, de una nueva creación. En Jesús estamos viendo ese hombre nuevo creado por Dios o dado por Dios para una nueva creación, un nuevo Adán, diferente del primero. Y va a necesitar una nueva Eva también. Vamos a ver que ahí el papel de María es muy importante. Entonces, cuando nos acerquemos a este relato, no lo leamos simplemente, démonos cuenta que hay cosas ahí en las que Juan hace entender a los judíos, porque él escribía también para los judíos. Y los judíos conocen bien la Biblia y el Antiguo Testamento y saben interpretar todos estos términos de los cuales Juan nos está hablando. Se trata de una boda y en esa boda vamos a encontrar precisamente algo que nos lleva a comprender el rol de María y el papel de María en esta nueva humanidad que Jesús va a comenzar a crear. En él se realiza un hombre nuevo y se trata de crear a partir de su comunidad en la cual se encuentra. Por eso es tan bonito que al final nos dice María, toda la familia también, y las otras mujeres y los apóstoles salieron con Jesús, ¿no? Y se fueron a otro lugar. Jesús está consagrando una comunidad que va a vivir en este nueva cercanía con Dios, en esta comunión con Él, que se refleja en Jesús y de la cual María va a ser como aquella que está más cerca del corazón de esta comunión que se realiza en Jesús. Y María va a ser la primera que cree en Él, ¿no? La primera en la fe. Hay algo que nos dice el concilio. María no es grande solo por haber traído en su seno a Jesús, sino porque ha sido la primera que creyó en Él, ¿no? O sea que es la primera prácticamente de sus discípulos, ¿no? La primera que cree en Jesús es su propia mamá. Y eso hace a María mucho más grande que el hecho de ser madre, ¿no? Creer en ese Jesús y comprender lo que hay dentro de él. Por eso hay una observación que María muestra, una sensibilidad también por la humanidad misma. Dicen, no tienen vino, o sea que ella es la que se da cuenta de lo que está aconteciendo, ¿no? Como que se da cuenta de lo que está faltando para la felicidad de la fiesta y para que la fiesta no se arruine, para que esa celebración de la boda no se dañe. No tienen vino, no tienen vino. Se está acabando el vino. En esta época las fiestas duraban una semana completa. O sea que la gente venía de lejos, traía sus tiendas y se quedaban todos alrededor de la casa y hacían una gran fiesta durante una semana. Cada uno traía frutos para aportar, porque tenían que comer todos, ¿no? Y participar todos, ¿no? Es por eso que el vino se agota y estamos ya casi al final de la semana. Y entonces María se da cuenta que están sin vino, el vino se está agotando. Es como una observación que María hace como esperando la reacción de Jesús, O sea, como para diciéndole, bueno, es el momento de aportar algo a esta felicidad de esta familia y darles lo que les está faltando. No dejemos que eso acontezca porque se va a arruinar la fiesta. La sensibilidad de María que observa, que sabe de nuestra fragilidad, que sabe de nuestras dificultades y que interviene mucho antes de que nosotros tal vez lo hubiéramos pedido, ¿no? Y está ahí precisamente, no tienen fin.
María, esa mamá que observa y que sabe lo que hay dentro del corazón y de la preocupación de nuestras vidas. Pero hay otro misterio que va a aparecer y que es también un misterio teológico. La respuesta de Jesús, la respuesta de Jesús. Porque Jesús da una respuesta que nos deja así como extrañados. ¿A mí y a ti qué? Mujer. Imagínate esta manera de hablar a su mamá, ¿no? ¿Y a mí y a ti qué? Mujer. Todavía no ha llegado mi hora. O sea, es como diciéndole, María, usted tal vez está entrando en el lugar donde no debe, ¿no? Pero eso parece extraño. Es por eso que tenemos que ir al contexto simbólico en el cual Juan nos quiere introducir. Es una manera pedagógica también de enseñar, ¿no? Juan nos coloca enfrente de esto para que nosotros reaccionemos y nos preguntemos en cierta manera qué significa eso. ¿Por qué esa manera de hablar? ¿A mí y a ti qué? Mujer. O sea que hay un momento en que todavía no ha llegado mi hora, ¿no? ¿De qué hora está hablando Jesús? Es la primera pregunta que nosotros tenemos que hacernos. ¿De qué hora está hablando Jesús? Cuando vemos el Evangelio, los 12 primeros capítulos del Evangelio son los capítulos en donde la hora no ha llegado todavía. Juan juega con esto, porque él nos va a llevar a la pasión, a la muerte y resurrección de Jesús como la hora de Jesús. La hora es esa, la hora del don total de sí mismo. Y nos prepara para comprender la pasión. Por eso, los 12 primeros capítulos todavía no ha llegado la hora. Y vamos a verlo repetido en varias veces cuando Jesús actúa y dicen, no, todavía no había llegado su hora, por esto no sucedió lo que tenía que suceder, ¿no? Porque todavía no ha llegado su hora. Quieren hacer a Jesús rey, no es el momento. Quieren, digamos, promover a Jesús y no ha llegado la hora, no ha llegado la hora. Todos los 12 primeros capítulos no ha llegado la hora de Jesús. La hora llega en el capítulo 13, llegada la hora en que él debía pasar de este mundo al Padre, nos dice el capítulo 13. Y habiendo amado a los suyos que amaban hasta el mundo, los amó hasta el extremo. O sea, la hora del amor total es la hora de la pasión, muerte y resurrección. O sea que todos estos 12 primeros capítulos nos preparan para la hora de Jesús. Por eso aquí la respuesta de Jesús a María comenzamos a comprenderla por ahí. Todavía no ha llegado mi hora. Es decir, no es el momento de revelarme en toda la extensión del amor de Dios presente en el mundo, ¿no? No es el momento, diciéndole a María, ni es tu momento va a llegar en el momento de mi hora. Por eso le da el título de mujer, mujer. Si nosotros miramos ese título, es una referencia al Génesis, a la mujer que dio inicio a todo, a Eva, la madre de todos los vivientes, mujer, mujer, es el título, digamos, de Eva al comienzo de la creación. Y por eso María representa aquí a esa mujer del Antiguo Testamento, a Eva. Eva que inicia el nacimiento de una nueva humanidad, madre de todos los vivientes. Y María, en cierta manera, la coloca a Jesús en ese sitio, como diciéndole, todavía no es el momento tuyo como madre. Por ahora, tu papel es el de la mujer que representa a la Eva del Antiguo Testamento, porque todavía no se ha realizado todo lo que tiene que realizarse. O sea, le da el valor de María como mujer, como parte de la creación, como madre de todos los vivientes. Y por eso, en cierta manera, la respuesta de Jesús, ¿no? A mí y a ti, todavía no es el momento, no es el momento. ¿Por qué Jesús hace esto? Para hacernos entender lo que Juan quiere significar como signo. No podemos quedarnos en el milagro solo. La fe nuestra no puede quedarse en el milagro. La fe nuestra tiene que ir hasta la pasión, muerte y resurrección de Jesús. La pasión, muerte y resurrección
es el signo más grandioso por excelencia del cual ninguno de nosotros podemos escapar. Tenemos que ir hasta allá para comprender quién es Jesús. El milagro no es más que un signo que nos lleva a comprender mejor ese hecho de la grandiosidad, de la resurrección de Cristo, de la victoria sobre la muerte. Cada milagro es como una victoria sobre la fragilidad, ¿sí? Sobre la naturaleza humana. Cada milagro es como algo, un anticipo de la resurrección. Por eso en el Evangelio de Juan hay un reproche que Juan hace, ¿no? A aquellos que creen solo a causa de los milagros. Jesús decía, no se confiaba en él porque sabía que él creía solo a causa de los milagros, ¿no? Y no se confiaba en la fe que se apoya únicamente en el milagro, ¿no? Únicamente en el milagro. Aquí vamos a ver que Juan está insistiendo sobre todo en ese aspecto. El papel del signo es llevarnos a comprender la profundidad de lo que es el misterio de la muerte y la resurrección. No es que nos evite entrar en la muerte. El milagro nos lleva a conocer cómo Cristo vence la muerte, pero nos lleva a comprometernos a hacer esa historia de fragilidad para poder cantar ese grito de victoria, ¿no? O sea, es ahí en donde el Jesús del cuarto evangelio nos llama a ir más allá en nuestra fe. Los milagros nos preparan al gran milagro que es la victoria sobre la muerte, la victoria sobre el pecado, la victoria sobre todo aquello que nos encierra en nosotros mismos, la victoria sobre todo aquello que nos hace encerrados en nuestra propia fragilidad, en una cierta soledad. Por eso aquí el papel de María es importante, en cierta manera, pero Jesús va a reservar el título de madre hasta el momento de la cruz, hasta el momento de la cruz, porque va a hacer a María no solo madre de Jesús, sino madre también de ese nuevo pueblo que nace en la cruz. O sea que María, como todos los creyentes, va a tener que como mujer ir hasta la pasión, vivir la pasión, sufrir con Jesús, acompañar a Jesús en esta pasión para transformarse en realmente la madre de toda la humanidad. La madre es aquella que va hasta el fin, ¿no? Es la mujer que nos acompaña, que está presente, que lucha con nosotros, que camina con nosotros y que nos acompaña. No hay nada más duro, por ejemplo, que una madre ver la muerte de su hijo, ¿no? Incluso verlo morir injusticiado. Eso es algo que aparece sobre todo en la película que nosotros vimos de la pasión de Cristo, ¿no? María no habla mucho en la pasión y hay un momento en que la mirada de María se cruza con la mirada de Jesús y basta esta mirada para entender que hay una comunión de sentimientos y que hay una comunión de comprensión de un amor grandioso. Que María, en medio del desespero de ver sufrir a su hijo, comprende que eso es la expresión de un amor grandioso que Jesús lleva en su corazón. Por eso es interesante ver que todos estos simbolismos mesiánicos aparecen, que yo ya les he hablado, ¿no? La imagen nupcial, la imagen de la boda, que significa la alianza de Dios con su pueblo. Dios ama a su pueblo como un esposo ama a su esposa. Y se va a establecer este encuentro que no se realizó en el Cántico de los Cánticos ni en el Antiguo Testamento, porque se necesitaba Jesús para realizar este encuentro cercano. En Jesús se une lo humano y lo divino en un amor único, en una comunión en que la fragilidad hace parte y en la que ese amor de Dios asume la fragilidad humana y va hasta su expresión máxima, hasta morir en una cruz, expresando esta comunión de amor y esta manera de realizar el amor mismo de comunión esponsal. Es la verdadera comunión, la verdadera intimidad se realiza en Jesús. Cuando comulgamos
cuando caminamos juntos en nuestros sufrimientos, en nuestras alegrías, en nuestras victorias, cuando sabemos cargar a veces también todo lo que la vida nos trae en comunión, uno y otro. El amor humano que da campo al amor divino, ¿no? Y Jesús aparece allí también como el verdadero esposo, da a los invitados el vino bueno. Es interesante que este vino, dicen los invitados, se reservó para el final, ¿no? Para el final. Y este vino va a ser el que va a alegrar verdaderamente, el que da la verdadera alegría. Si ustedes observan, hay un significado también en la transformación del agua en vino. El agua era de las tinajas de la purificación de los judíos. Las tinajas estaban puestas a la entrada para que todo el mundo se purificara, se limpiara, se quitara todo lo que traía del camino y también para poder, digamos, estar bien para la fiesta, ¿no? Y esas tinajas de la purificación, que era prácticamente la manera como se vivía la relación con Dios, ¿no? A través de purificarse de sus pecados, de la conversión de que habla Juan el Bautista, se va a transformar ahora esa agua en vino. Ahora quien nos va a dar la vida va a ser el vino, y el vino que rebosa, el vino abundante, el vino bueno que va a venir de Jesús, porque es de su propia sangre, ¿no? Es la sangre que se derrama en una actitud de amor. Ya no se trata solo de la conversión, de la limpieza, de la ley que tiene que transformarnos y a la cual tenemos que agarrarnos, no, ya se trata del amor de alguien que dio su vida por mí, y es este amor el que tiene que transformarnos. O sea que ahí aparece precisamente ese sentido del agua transformada en vino. Estamos en un pasaje del Antiguo al Nuevo Testamento, de la ley al amor. Nosotros somos hijos del amor, no solo somos hijos de la ley. Nosotros seguimos a una persona que nos ama, no seguimos una ley indeleble, ¿no? Seguimos a una persona que nos ama y que nos ama de tal manera que nos transforma, que nos acompaña, que lucha con nosotros. Solo este amor puede transformarnos. Así aparece estos simbolismos, digamos, en el Evangelio de Juan, en este inicio, en que María juega un papel protagónico. Y el agua de las tinajas del judaísmo que se cambia en el vino mejor, evoca el vino mesiánico, la Eucaristía de una cierta manera, ¿no? La Eucaristía. Y en todo esto está la Madre de Jesús, al comienzo de los signos. Pero en el origen de este signo, ordenado a la fe de los discípulos, está la Madre de Jesús. O sea que aquí ya vemos, como en la época de Juan, el final del primer siglo, que ya se entiende el papel de María, no solo en la vida de Jesús, sino en la vida de toda la iglesia. Es ella que está, digamos, ordenando todo para llevar a la fe a todos los que se acercan a Jesús. La Madre de Jesús nos inicia en la fe a todo el pueblo cristiano, porque ella, más que nada, es la primera que creyó en Jesús. Por eso aparecen estos títulos de los cuales yo les había hablado. Mujer, el título mujer, el título madre, y van a aparecer estos dos títulos de nuevo en el capítulo 19 del Evangelio de Juan. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Perfectamente. ¿Está muy cansado ya? No, señor. Aquí estamos. Entonces vamos a la parte final. La parte final se encuentra aquí, en el capítulo 19, versículos 25 a 27. Aquí vuelve de nuevo el título de mujer. Si observamos el texto, ahí lo tenemos, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, nos dice el narrador, ¿no? Y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre, y junto a ella al discípulo a quien amaba, le dice a su madre, mujer. Ustedes se dan cuenta que este título vuelve de nuevo. Los dos únicos momentos en que aparece María, Jesús le da el título de mujer y le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo.
Luego le dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa, ¿no? Junto a la cruz, al final de todo, ¿no? Jesús da el título de madre a María. En ese momento da el título teológico, digamos, ¿no? Ya reconocido en el final del primer siglo, de María como madre, madre de toda la iglesia, madre de la nueva humanidad. Es bonito este gesto, porque Juan, que está ahí, el discípulo amado, si podemos decir Juan, ¿no?, que representa a todos los discípulos porque es el modelo de los discípulos, recibe por entrega de Jesús a María como madre. Y entonces María ocupa un lugar importante dentro de la comunidad cristiana. Es la madre de todos los cristianos en la fe. Y María, hasta el momento de la cruz, se realiza su papel como madre. Y es ahí en donde, entonces, cuando contemplamos a esta dolorosa al pie de la cruz, no solo estamos contemplando una mujer que sufre, no solo estamos contemplando una mujer que llora, estamos contemplando a alguien que vive con Jesús toda su historia, que participa en toda la vida de Jesús, que acompaña a Jesús en la pasión, toda la pasión, que va hasta la cruz y se mantiene fiel en su esperanza de ver este hijo crucificado y de ver en cierta manera a este hijo que realiza en ese gesto de crucifixión esa comunión entre Dios y los hombres, en un amor único, un amor que María comprende porque ella acompaña también en el sufrimiento, porque hay una comunión entre su corazón y el corazón de su hijo, porque sabe lo que pasa al interior del corazón de Jesús. Y lo que lleva a Jesús en su corazón, lo que ella contempla en la cruz, es el amor grandioso y misericordioso de Dios Padre, que es capaz de sufrir y de entregar su vida por amor a toda la humanidad. Y ella se asocia a este amor ya entonces en su papel de mujer, de madre de todos los vivientes. Es bonito una comparación que hace San Juan Crisóstomo entre María y Eva, y ahí aparece todo el aspecto del árbol de la cruz. Desde un árbol, María da origen a una nueva humanidad. Eva, desde un árbol, nos introduce en la dificultad del pecado y de la muerte. María, por su sí, y en el árbol de la cruz, que llega hasta el árbol de la cruz, su sí de acompañar a Jesús como madre, da origen a una nueva humanidad. Lo que Jesús está realizando es la creación de una nueva humanidad. Y María está allí presente para constituirse como madre, como esa nueva Eva, madre de todos los vivientes, de aquellos a quienes Jesús les da la vida. Y es bonita esta comparación, ¿no? Por un sí, María da origen a esta nueva humanidad y nos cambia el destino. Eva, por su no, nos introduce en toda la dificultad. Por eso, esta nueva Eva es María, madre de todos los vivientes. Y también la comparación entre Adán y Jesús. Jesús representa ese nuevo hombre, ¿no? Ese nuevo hombre de esa nueva creación, el nuevo Adán que da origen a la nueva humanidad. Y Adán al antiguo hombre que nos introduce también en la dificultad de la historia de la salvación que Jesús tiene que hacer con nosotros. O sea que en esta cruz se resume todo el misterio de la salvación. María, nueva Eva, y Jesús, nuevo Adán. Nuevo Adán, el hombre nuevo, ideal, que vive en comunión perfecta con Dios. La humanidad y la divinidad unidas en este gesto de amor sin medida que lo realiza Jesús en cuanto hombre, pero también en cuanto Dios. Por eso la cruz tiene dos maderos, uno que va en sentido vertical, o sea, que une la humanidad y la divinidad de abajo hacia arriba, ¿no?
o de arriba hacia abajo también, que une la divinidad con la humanidad. Y el sentido horizontal también es el sentido entre los hombres, la fraternidad, la que une a los hombres entre sí. O sea, que es un amor divino que nos hace también a todos hermanos, miembros de la misma familia y unidos en el mismo amor. Es aquí en donde el sentido del discípulo que la acogió en su casa nos habla sobre todo del discípulo en cuanto comunidad de los discípulos. El discípulo representa toda la iglesia, ¿no? Y la casa como es el lugar donde, digamos, vive la comunidad, ¿no? El templo, ¿no? La casa, la primera expresión del templo, ¿no? Domus, casa, porque los discípulos celebraban la Eucaristía en las casas y ellos iban a las casas en donde podían reunir a la comunidad y celebraban la misa allí, ¿no? Y el discípulo la acogió en su casa. O sea que María es parte fundamental de nuestra comunidad de la iglesia. Ella está al inicio absolutamente de todo y hace parte de la revelación. Por eso, dejar a María a un lado significa convertir a Jesús en alguien común y ordinario como todos los vivientes, ¿no? María es importante, no solo por haber dado a luz a Jesús, sino por haber creído en él y por ser aquella que inició a los discípulos en la fe y que acompaña a Jesús hasta la cruz. O sea que es la primera que ha sido redimida, porque es ella la primera que creyó, ¿no? Las mujeres son las primeras que reciben la noticia de la resurrección, porque van al sepulcro y se dan cuenta de que la piedra del sepulcro está corrida. Las mujeres como aquellas que están en el primer lugar en la revelación. Y María representa allí a las madres, a todas las madres, que dan a luz, digamos, a sus hijos, no solo naturalmente, sino que tienen que dar a luz en la fe, papel de María como madre de la iglesia. Por eso, en este día en que contemplamos a María en soledad, no solo vamos a ver su sufrimiento, no solo nos vamos a quedar, digamos, en esa María sola que entra al silencio de la muerte como su hijo. Pero no es la madre que entra al silencio de la muerte sin esperanza. No es la madre que entra al silencio de la muerte como sin poderse explicar qué es lo que pasó, ¿no? Es la madre que sabe y que espera en ese Dios que ama profundamente y que es capaz de restaurar aquello que la naturaleza nos quita, ¿no? Es la madre que acompañó a Jesús desde el inicio, es la madre que acompañó a Jesús muchas veces en sus milagros, en sus signos, es la que está en el momento de la pasión, es la que está al lado de la cruz, la que permanece firme allí enfrente de su Hijo, y es la que va también a vivir la grandiosidad de la resurrección, pero no en un desespero. Hay una imagen bonita que yo tengo aquí, no sé si ustedes la ven ahí arriba, que es la imagen de la Pietà que Miguel Ángel talló, que está en la Basílica de San Pedro. Hay algo hermoso en esa imagen y es que el rostro de María es un rostro joven, no es un rostro ya digamos lacerado por el tiempo, ¿no? Y María no está totalmente angustiada, es una mirada tranquila, calma, en paz, que guarda, recibe en sus manos, en sus brazos, el cuerpo de su hijo cuando desciende de la cruz, ¿no? La Pietà. Y Miguel Ángel explicaba esto diciendo, María representa como esa juventud eterna, ¿no? Ese pensamiento eterno de una mujer que guarda, digamos, en medio de todos los sufrimientos y las dificultades, esa frescura de la fe, ¿no? Esa esperanza, esa disposición a estar dispuesta a acompañar a Jesús, a caminar con Él y a, digamos, estar siempre presente, rejuvenecida por este amor que le da la fuerza y la vitalidad para vivir, ¿no? Para vivir. Y es ahí precisamente en donde aparece esta comunión entre María y Jesús profunda, ¿no? Profunda, que viene bien representada
en la Pietà de Miguel Ángel. Vamos entonces, para finalizar, a rezar hoy, como ya se rezó el rosario, no se olviden de hacerlo en casa también, y asistir a la vigilia pascual del Papa. Ustedes vieron que la celebración de la cruz fue muy hermosa. La celebración de la Pascua también esta noche es una vigilia, hoy es a las 3 de la tarde desde Roma. Vamos a tener una celebración especial, es una de las celebraciones más bonitas del año, ¿no? La celebración de la vigilia pascual, porque es el momento en que se enciende el cirio pascual, en que se bendice el agua para la Pascua, en la que van a ser bautizados muchos de los que fueron preparados, ¿no? Y en la que también se proclama el pregón pascual, en el momento en que la luz vence las tinieblas. Es como el canto de la resurrección de Cristo y se anuncia la resurrección. De nuevo vamos a cantar aleluya y también el gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. O sea que toda la iglesia se ilumina y salimos de la oscuridad a la luz de la resurrección. Por eso que este paso por estos momentos difíciles que tenemos no nos haga pesimistas, ¿no? Que tantas noticias que nos llegan no nos hagan perder el ánimo. No es así como María entra al silencio de la cruz. María entra como haciendo de este momento, como lo hizo Jesús, un momento de luz en nuestra vida. A veces tenemos que entrar en la oscuridad para poder darnos cuenta de la grandiosidad de la luz que viene después, ¿no? Entonces, que hayamos podido, como en estos días en que estamos así como más recogidos, entrar sí en este silencio, pero no para entrar así como en depresión, de ver que todo parece destruirse, ¿no? Sino como ver esto como un paso, como asumir esto como una realidad de nuestra fragilidad y entrar en nuestra fragilidad para vencer en ella, para salir nuevos, ¿no? No vamos a ser los mismos de antes. No podemos estar esperando para volver otra vez a hacer las mismas cosas que hacíamos antes. No, tal vez toda esta realidad nos lleva a una realidad nueva, a una nueva vida, a una nueva humanidad, a una resurrección, Por eso la pasión a veces es necesaria en nuestra vida para poder ir a reorganizarla, a colocarla de una nueva manera, a transformar y a colocar bien en prioridad nuestros valores y a volvernos a encontrar con aquello que habíamos perdido, la vida. Porque la vida es el don más maravilloso que Dios nos dio. Nada puede cuestionar la vida. Nunca coloques tu vida en peligro. Nunca la dejes así como abandonada. Tómala en serio, porque todo esto nos llama a sentirnos frágiles y al mismo tiempo a darnos cuenta de la necesidad tan grande que tenemos de la comunidad en que vivimos, del otro, del amor, del amor verdadero, de una comunión verdadera. Por eso que María, que acompañó a su hijo hasta el final y que creó con él una relación verdadera y que vivió en su corazón, porque el corazón de María nos lleva al corazón de Cristo. No hay algo más difícil que conocer el corazón de alguien. Por eso vamos allá a hacer esto que María hizo, como la madre de todos los vivientes, como la discípula también, como la maestra, como aquella que nos enseña, pero sobre todo aquella que es la primera en la fe y que nos inicia en la fe. Qué bonito que podamos transmitir esto en la casa, porque lo que falló hasta ahora es la transmisión de la fe. Cuando puedas transmitir a tu hijo ese corazón que cree, ese corazón que espera, ese corazón que ama y que tiene la fuerza para enfrentar todas las dificultades del mundo, entonces habrás salvado a tu hijo de todos los peligros, de todas las dificultades y de todas las cosas que puedan aparecer en su vida. Si no podemos transmitir esto, entonces estamos con una humanidad siempre, digamos, en dificultad, porque siempre se estará cuestionando su razón de vivir. Y siempre las dificultades lo destruirán, lo mandarán al piso, lo dejarán así como perdido.
si no sabemos transmitir esto que María transmitió. Eso se llama fe, eso se llama confianza, eso se llama esperanza. Y solo en esta comunión con Dios podrá esta esperanza, podrá esta fe, esta confianza ir más allá de todas las dificultades que puedan venir en nuestra vida. Toda vida tiene su pasión, toda persona tiene su cruz, pero se necesita el amor de Jesús, el amor de Dios, el corazón de María para ir más allá de aquello que parece el final de todo. Ofrezcamos entonces ahora esta Ave María final por todas nuestras familias, por todos aquellos que sufren, por todos aquellos que están a nuestro lado, para que podamos comunicarnos esta confianza, esta seguridad del corazón, esta relación con Dios, esta comunión con Él, esta disposición en el amor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Me están escuchando? Sí, Padre. Ah, bueno. Súper bien, padre. Muchas gracias, Último- padre. Muy lindo, Un muchas último gracias. un último detalle que me olvidó es el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Eso es rápido. Ahí hay una, si nosotros lo vemos bien, una como insinuación del nacimiento virginal de Jesús. O sea que ya en el final del primer siglo ya se habla de Jesús nacido, digamos, virginalmente, ¿no? Sobre todo en la manera como se traduce el versículo 3. Es una, digamos, discusión que se establece allí, porque cuando hablan, pero a quienes la recibieron, estamos hablando de la palabra, ¿no? A los que creen en su nombre les dio poder de hacerse hijos de Dios. Esos no nacieron ni de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino de Dios. Esta es la traducción al plural, ¿no? Esos, no el relativo. Los que nacieron, no. Los que nacieron, ¿no? Eso haría referencia a todos los cristianos por el bautismo, ¿no? Pero hay otra versión en singular. Hay manuscritos que nos hablan del singular. Y algunas traducciones, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén nos va a dar el singular. El plural nos lo daba la Biblia toda, la ecuménica. Y en Jerusalén nos va a decir, pero a todos los que la recibieron les dio el poder de hacerse el hijo de Dios, a los que creen en su nombre, la cual no nació, es singular, ni de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo hombre, sino que nació de Dios, refiriéndose a Jesús, ¿no? Refiriéndose a Jesús. O sea que si esa referencia se hace a Jesús, estamos hablando ahí del nacimiento virginal de Jesús. Y María aparece como la madre que dio a luz a Jesús por intervención divina, ¿no? Divina. Ya al final del primer círculo se afirma la naturaleza divina de Jesús. Jesús, hijo de Dios, hijo de Dios. Y se afirma con fuerza en el prólogo del Evangelio de San Juan. Muchas gracias, eso era lo único que me faltaba. Yo los acompaño. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias. Dios le bendiga. Ay, Gracias, buen día a todos. Bueno, ustedes también, ¿no? Yo, y Dios los acompañe. gracias, padre. Dios les bendiga. Gracias, tío. Gracias, tío. Gracias a ustedes que están ahí. Gracias, Padre, padrecito. Padre, cuidan. muchísimas gracias. María, desde Miami. Lo felicito. Ah, qué Muy bueno, María, enriquecedora. Dios te acompañe. Gracias, muy enriquecedora sus explicaciones. Gracias. Sí, señor. Bueno, María. Padre, mil gracias. No, ustedes, imagínense, todos están ahí, Elena de la zona también está ahí, ve. La Hola, acompañen. tío Jorge. Hola, ¿qué más? ¿Cómo les va? ¿Cómo están en casa? Bien, tío Jorge. Bien, bien. Bueno, qué bien. Nos hicieron Diana, falta en la celebración de la Alicia, Happy de Rafa. ¿cómo? La celebración de la vigilia, hoy vamos a seguir al Papa. Vamos
Vamos a seguir al Papa. Nosotros podríamos pensar en celebrar misa, pero es una celebración muy especial, ¿no? Y la de Roma va a ser muy bonita, ¿no? A las 2 Sí. creo que es. A las 2 allá, a las 3 aquí. Sí, a las 2 allá, a las 3 aquí. Sí. Mañana sí tenemos la misa a las 11, ¿no? A las 11 creo que es. Gracias, Padre. O al mediodía. ¿A las creo, 11? a las 12 creo que es. 12 Muy de bien, aquí. Lili. A las 12. 12 del día, Padre. Tuvo de ello, ¿qué más? Bien. También. Liliana, ¿cómo está? Bueno, Natis, ¿quién está? Yo las Mamá la voz. también anda por ahí. Muy bien, Piti. Por ahí está Ligia y Dianita. Sí, yo las vi, claro, ya las saludé a Ligia y Diana, están ahí en un cuadro principal y todo, Diana y Ligia. Qué belleza. Hola, tío. ¿Cómo está Alejandra? ¿Cómo le va? Alejandra. De Yanira, Bien, bien. tío. Bien, Y bien. Rafa la pasó bien, Rafaelito. Sí, contento. Ah, bueno. ¿Con qué por internet? Muy bien, Rafa. Un abrazo, Rafaelito. Que ahora todo es virtual. Sí. Todo es virtual, sí. Saludes Gracias, entonces. padrecito. Bueno, un abrazo. Bueno, Dios les Ya saludé, acompañe. tío. Cuiden mucho. Lili. Sí, claro, Lili. Un abrazo para todos. Gracias, Natalia. Muy bien. Gracias, Natalia. Edwin. Mucho gusto. Natalia, ya estaba. Nati, yo la oí, sí, claro, claro que la oí. Señora, muchas gracias. No la había visto. Muy bien. Yo estoy aquí, mami, presente, presente. Ah, bueno. Saludos. Ligia. Rafa. Muy bien. Chao, gusto verlos. Los queremos. Bueno, Bueno. Dios los acompañe. Gracias, padre. Amén. Chao. Chao. Chao, padrecito. Gracias. Gracias. Muchas Nos vemos. gracias. Se cuidan. Aprendimos mucho. Una cátedra. Que esté bien. No, no, no. Sí, señor. Muy bien. Reflexionar, chicas. Efectivamente. Bueno, ¿Teletón no está por ahí? No, No. sí. Rosita, por ahí la vi. No, pero no, eso pero está eso está grabado. Natalia, eso Natalia. está